Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 14 de agosto y el día de hoy mismo haremos una retransmisión para nuestros amigos de Wow MX. ¿Y qué vamos a estar haciendo el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Mis amigos con los que comparto el panel, ustedes los conocen muy bien, les va a gustar mucho este formato, esta edición, esta nueva entrega semanal de la disidencia, porque más allá de hablar de los temas de coyuntura, hemos elegido un tema que tiene que ver con la reforma electoral. Y si bien alguien va a decir, bueno, no hay proyecto de ley o a lo mejor no van a hablar de una parte medular de lo que puede ser la reforma, les vamos a hablar de la parte medular que tiene que ver con la democracia. ¿Qué es el votante? ¿Qué es el individuo? El individuo que forma a la civilización, que forma a la cultura y al individuo que tendrá que pasar por un escrutinio claro de qué va a decidir para el futuro de su comunidad, de su vida. Y de eso vamos a estar hablando, porque esta esperamos que sea una reflexión que vaya más allá de un tema eventual de coyuntura. Y además déjenme decirles que fue derivado no de uno, sino de una serie de reportajes que si bien no son de un mismo autor, son de dos o tres personas distintas que se han venido publicando en los últimos meses en el New York Times, pero nos parece de una relevancia sustantiva como para que le dediquemos un programa de reflexión. Queridos amigos, yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y comenzamos. Bueno, como ustedes saben, este programa en particular, La Disidencia, se va muy rápido. Nos tenemos que ajustar a los tiempos de producción de nuestros amigos de Wow MX. Saludos a los que nos están viendo por Alterno 180, por mis redes. El día de hoy también estamos por un canal adicional de Facebook. Ustedes saben perfectamente de quién. Y vamos a darle la bienvenida. Déjenme darle la bienvenida a mi querido Irving, ya se está riendo el otro. Mi querido Irving Gatel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues todo desmayanado por tu culpa, pero bien, todo bien, aquí ya listo para tundirlo. Por mi culpa, a ver, el que sugirió que fuera el jueves por la mañana fuiste Sí, tú, pero cabrón. cuando yo digo por la mañana me recibo las 11, las 12, no las 8. Como Berman, Está bien, como Berman, más o menos. ¿no? Bueno, mi hermano, me da mucho gusto tenerte por acá. Va a ser un placer. Y ustedes, queridos amigos, ustedes saben a quién me estoy refiriendo cuando tan solo escuchan las primeras notas de la flauta mágica. Ah, no es la flauta mágica. Mi querido Fer Galindo, ¿cómo te Sí, encuentras el día de Octavio, hoy? es un poco mejor, ¿eh? Con un poco de tos, así que disculpará la audiencia si en una disertación de pronto empiezo a toser. Bueno, Daba la queridos bienvenida. amigos, a ver, vamos a arrancar eso. Nos han estado preguntando qué pasó con Cena de Grillos y con Reed. Y a ver, Carmen, ya les habíamos dicho que Reed está haciendo algunos ajustes técnicos y principalmente está esperando ahí que una persona se haga cargo de todo lo que tiene que ver con programas en vivo. Les estaremos informando porque este mes de agosto cumplimos 5 años ya de hacer ese programa, la Cena de Grillos. Algo estaremos preparando, ya les diremos qué. O sea, si no es en agosto, será eh,
en septiembre, pero algo no dejaremos pasar desapercibida esa fecha. Y además, pues íbamos a hacer los programas este mes en este canal, por cierto, en mi canal en YouTube, pero salió Fernando que ay, me duele la uña del dedo chiquito del pie porque me pegué con la cama y pues, berrinche. Y Irving, ay, me duele mi gargantita, ya se tomaron sus test, ya No, ¿no? no, ¿Siguen Mira, malitos de nosotros decimos que estamos enfermos. Tú no dices nada porque te vas con el proctólogo, entonces, bueno, a lo mejor eso, cabrón. ya se tomaron su té de algo, ¿no? No voy a decir más porque luego dicen, ay, no. empieza, es muy temprano para empezar del burero y demás. Bueno, a ver, vámonos al tema. Hago rápido el planteamiento. Eh, es un tema a lo mejor no complejo de entender, pero tiene muchas aristas. Cuando yo compartí este tema en lo particular con Irving y con Fer, les gustó y les dije, bueno, está este tema o hay 6 temas de coyunturas de todos muy importantes, tiene que ver con los temas de seguridad, obviamente, que si el dron tripulado, no tripulado, que si era gringo, la reforma electoral, miren, nada más para que se den una idea de la cantidad de temas que había, lo de las minas de mercurio en Querétaro que ya no pudimos tocar en Cena de Grillos, el tema de la tolerancia del cannabis en la Ciudad de México, el tema del delegado de la Fiscalía de la Fiscalía General de la República que fue asesinado en Tamaulipas, pues ya van saliendo trapitos al sol de por qué, que si Estados Unidos va contra Maduro, en fin, hay al menos 6 o 7 temas, todo relevante, más las especulaciones, los chismes, que si Levi dijo, y este tema tiene mucha más profundidad, que si bien no es lo que están viendo en las noticias en el día a día, nos parece muy preocupante. El New York Times empieza un reportaje recientemente, de hace 2 semanas, diciendo que es alertante cómo los algoritmos de las redes sociales, de las plataformas, eh, obviamente diseñados para mantener al público, diseñados para mantener a la audiencia, eh, que empezaron a hacer una estructura de videos cortos. Esto no es nuevo, esto ya tiene algunos años. El punto de los videos cortos es que no puedes desarrollar gran cosa. Y las plataformas están hechas para el entretenimiento. Lo hemos dicho muchas veces. Quienes hacemos estos programas y quienes ven estos programas que a veces son largos, son de análisis, son de estructurar argumentación a veces compleja y no se puede hacer en un video de 20, 30 segundos, eh, que requiere diálogo además, pues somos bichos muy raros, pero en general la gente escrolea, ¿no? Lo que es estar pasando así con el dedito, viendo videos, que si la gallina persigue al gato, que si el gato le trajo un puercoespín a la cama a la señora, o sea, vaya, el entretenimiento va por lo que ustedes gusten, ¿no? Videos de risa, de stand-up, de lo que quieran, pero en 20, 30 segundos no se puede hacer una gran reflexión. Y el problema es que hoy en día esto está trastocando incluso a las juventudes, a las primeras infancias. ¿Por qué? Porque ya hay estudios muy serios que se han dado a conocer en los últimos años también, donde los niños generan una adicción a este tipo de contenidos. Hoy yo lo he escuchado de padres de familia donde dicen es que los niños eh, se desesperan muy rápido si el video, si el contenido no es acelerado, si el video dura más de 1 o 2 minutos. Para todos aquellos que hacen contenidos, por ejemplo, tutoriales y este tipo de cosas, está costando mucho trabajo tener que comprimir todo a un par de segundos, a un par de minutos, porque los niños no tienen una capacidad de tolerancia para aguantar un contenido un poco más denso. Ya ni les digo de leer.
el promedio de los Estados Unidos, corrígeme Fer, ahorita que te toque intervenir, es que el año pasado, prácticamente desde el 2023, el promedio de lectura, por ejemplo, de un norteamericano es de menos de un libro. De México no me quiero ni aterrar. Pero los niveles de lectura han bajado demasiado y incluso los contenidos que pudieran nutrir más, que son los que estructuran argumentación, se reducen a 20 o 30 segundos. Esto impacta muchísimo en la calidad de la construcción de pensamientos que un ser humano puede tener. Y entonces cuando vemos que ese es el ciudadano que va a salir a votar, cuando solamente recibió la oferta electoral en un video de 20 o 30 segundos, ¿qué capacidad va a tener de hacer una estructuración, un juicio profundo de hacia dónde va la política pública y de hacia dónde va la vida pública, ¿no? Y eso es lo que constantemente Agustín Laje llama la generación idiota. Si alguien pensaba que la generación idiota, porque se dejan ir con el título del libro, es los millennials o la generación de cristal o la generación Z, no. La generación idiota es toda esta generación que puede comprender desde adultos, muy adultos, que también se están enviciando de una manera importante con los contenidos rápidos, o que, por ejemplo, leen noticias, pero leen el encabezado, no leen la nota, y el encabezado a veces no te refleja absolutamente nada. Con eso estamos formando ciudadanos que en teoría se están formando una opinión de la vida pública y salen y quieren hacer hasta activismo, ¿no? Esto es un asunto tremendamente delicado desde todas las perspectivas, desde cómo se están estructurando las plataformas, desde el tipo de contenido que estamos buscando y que le estamos fomentando a nuestras familias que consuman, y del tipo de sociedad que estamos construyendo. De las propuestas políticas, pues ya ni hablamos. Irving, dale. Mira, te voy a decir la verdad, a mí no me preocupa tanto, ¿eh? O sea, porque no veo que sea distinto a lo que ya hemos visto en la historia. O sea, la imbecilidad humana es algo ya de largo. Simple y sencillamente estamos entrando en una nueva etapa y estamos en el proceso de adaptación. Pero al final de cuentas va a llegar esa adaptación. Y en una sociedad tan tecnologizada como la nuestra, obviamente se requiere de un alto nivel de eficiencia en ciertas cuestiones. Y el problema, todos estos problemas que tú señalas, lo que ocasionan es que haya gente que se va quedando al margen de la posibilidad de acceder, vamos a decirlo de esta manera, a lo mejor. No digo a lo mejor de probablemente, sino de acceder a los mejores, digamos, las mejores cosas que te puede ofrecer esta nueva realidad, los mejores empleos sobre todo, los mejores mercados. O sea, son dinámicas que van a reforzar o acentuar hasta cierto punto las desigualdades, pero digo hasta cierto punto pues porque las desigualdades siempre han estado acentuadas, por una razón o por otra. Entonces, aquí el problema nada más es cómo manejas toda esta situación para reforzar tus mercados de tal manera que estos funcionen de manera correcta, funcionen al parejo, más gente pueda ser incluida en ellos y de esa manera crezcan las clases medias. Si esto se logra, que es lo que viene sucediendo desde hace 200 años, más o menos 250 años, un incremento notorio de las clases medias gracias al modelo del capitalismo liberal, le guste o no a la chairiza, y la verdad es que da lo mismo si un gran porcentaje de la gente es idiota o no. A ver, somos simios, punto. No somos una especie especial. Somos simios, primates, emparentados con los chimpancés, con los gorilas, con los orangutanes. Y simplemente sofisticamos nuestra manera de vestir, perfeccionamos nuestra manera de transportarnos, construimos edificios más altos y matamos más fácil, con más poder, ¿no? Por fuera de eso, somos simios. Entonces, que tengas una bola de changos idiotas que nada más se mueven al ritmo que les va marcando la sociedad de una manera o de otra, no es novedad. De hecho, es lo más normal del mundo. Sí, lo estamos viendo todo de una manera muy estrambótica y muy fuerte, porque estamos en la fase de transición, y sobre todo lo estamos viendo así los que ya tenemos cierta edad, porque crecimos en otra época.
O sea, crecimos cuando sí había que leer, cuando pasar tus materias de la prepa, o sea, no estabas ahí de chilloncito diciendo, ay, es que me estresa mucho leer, que me dejen tantos libros. Profesor te decía, te vas a la chingada, o sea, te pones a leer y haces la tarea o te trueno, cabrón. Punto. Y tenía uno que hacerlo, y gracias a eso uno es funcional y responde a los retos de hoy. Pero, a ver, fue lo mismo, yo me imagino que fue lo mismo en 1450 cuando la imprenta empezó a ser populares los libros, que de pronto muchos monjes en algunos monasterios debieron empezarse a quejar, decir, es que ahora que hay libros, la gente ya no se aprende las cosas de memoria, ya las tiene ahí escritas, ¿dónde vamos a parar? O sea, siempre este tipo de transformaciones provocan que una generación se sienta descontrolada y sienta que las cosas van a empeorar y que otra generación simple y sencillamente crezca con todo eso ya asimilado como lo normal. Lo veía yo platicando con mi hija cuando le decía, es que no me quiero imaginar dentro de 10, 20 años la velocidad a la que se van a dar los cambios, cómo lo vas a poder asimilar tú. Y me decía ella, ¿qué cambios? ¿Cómo que qué cambios? Pues la tecnología, los avances, los nuevos gadgets, las nuevas apps. Me dice, bueno, sí, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es el problema con eso? Ella no percibe la velocidad de los cambios. Ya nació en el 2003. O sea, ella lo ve ya de manera natural. Para ella hay una constante. El viejo soy yo. El que ve que todo cambia cada rato soy yo. Entonces, no cambia lo superficial, las relaciones no cambian. O sea, tienes nuevos recursos, tienes gente que se está adaptando, la gente que sí está tomando conciencia de lo que esto implica y se está adaptando, surgen nuevos mercados que ya no funcionan como los que teníamos nosotros, donde ya tienes que prepararte de otra manera, educarte, instruirte, capacitarte de otra manera, pero así se generan los nuevos mercados, te insertas en un mercado laboral, ganas dinero, de repente tienes chavos que están ganando más dinero que los adultos porque saben mejor utilizar los recursos de la inteligencia artificial. Sí, bienvenido, así es el nuevo mundo. Y lo único que va a pasar es que se va a consolidar un nuevo mundo igualito al anterior, o sea, con una desigualdad evidente porque hay gente que puede más y gente que puede menos, gente más capacitada y gente menos capacitada. Y bueno, y simple y sencillamente, digamos que el ser humano va a seguir siendo exactamente el mismo de siempre. Ahora, ¿qué tanto puede afectar eso a nivel electoral? Sí, van a ser retos muy interesantes porque todas las ofertas políticas van a tener que adaptarse a esta nueva realidad, efectivamente, pero es lo que han venido haciendo desde hace siempre. O sea, con cada avance tecnológico, con, por ejemplo, los periódicos, ¿no? Cuando los periódicos empezaron a volver así fundamentales en la sociedad, pues obviamente los partidos políticos tuvieron que adaptarse a eso también. O sea, así con mi perspectiva de gente que ha estudiado historia, yo no veo realmente que las cosas estén cambiando en el fondo. Están tomando otra forma. O sea, sí, están adaptándose sobre todo a los cambios tecnológicos, ¿no? Pero en esencia las dinámicas siguen siendo las mismas, los retos van a ser los mismos y los resultados van a ser los mismos. Ahora bien, mientras siga creciendo la clase media, mientras se sigan reforzando los mercados, y bueno, pues sí, vamos a tener un montón de babosos en la calle, ya los tenemos, eso no es noticia. O sea, ve cómo votan en México. Si te quieres preocupar por gente votando, pues nada más tienes que ver 2018, ¿no? Ni siquiera te tienes que proyectar a futuro. Y hay un montón de babosos ya en la calle y de todas maneras votan. Ya lo decía hasta el papá de Facundo Cabral lo decía, ¿no? Me preocupan los tontos, porque son muchos y votan. Y bueno, o sea, simple y sencillamente mientras puedan insertarse en mercados laborales potablemente pagados para que tengan capacidad de consumo y puedan ser parte del mercado y reforzar la economía, estamos del otro lado. Oigan, a ver, acabas de decir varias cosas. Hoy estuve tentado a hacerte un par de glosas, pero preferí hacer algunas anotaciones. Decías, a ver, este concepto va a marginar aún más a los más pobres o va a hacer todavía más marcada ciertas diferencias. Y yo te diría, ¿son funcionales esas personas que hoy, después de algunos estudios ya de corte, de corte psicológico, incluso psiquiátrico, están presentando algunas dificultades hasta para sociabilizar después de que tienen
una adicción al uso de la tecnología, o sea, chavitos que se están, que traen problemas y trastornos de personalidad. O sea, esto ya pasa, va más allá de lo que decimos a veces hasta en tono de burla, ay, la generación de cristal. O sea, ya está trastocando su salud y es la salud con la que van a salir a partirse la madre, o no, a la sociedad. Pero entonces, de verdad, son personas que son funcionales y se van a adaptar a los mercados y dos, son los güeyes que van a salir a votar, cabrón. O sea, eso es un tema muy grave. Decía uno de estos artículos del New York Times, las personas más adineradas del planeta o las personas con más cultura en el planeta no le dan tablets a sus hijos, no les dan dispositivos a sus hijos. Los tienen leyendo y los tienen haciendo otras actividades y hasta cierta edad se les permite el acceso a lo digital. Pero las personas con más cultura y las personas con más dinero generalmente a veces podríamos decir van entrelazados, no siempre, todos conocemos nuevos ricos con mucho dinero que son francamente unas abominaciones, pero generalmente cuando va enlazado gente con un poquito más de cultura y más dinero, dicen no le den dispositivos a los niños y saben de las consecuencias que esto va a traer. Fer, tú eres el que se ha metido mucho a lo educativo. Dale. A ver, hay varias cosas muy interesantes que mencionó Irving, y si quieres ahorita vamos hacia eso. Me gustaría como esbozar algunas ideas en función del artículo y en función de lo que acabas de comentar recientemente. No quiero que se me vaya, no quiero que se me libro... vaya, Fer. Nada más saludos a nuestras moderadoras, a Alma Lilian y a Vero, que también están desmañanadas aquí atendiendo el chat, pero nada más quería saludar a Alma Lilian y a Vero. Bueno, y también creo que aprovecho para felicitar a Mara que cumple años, ¿no? Que se la pasen muy bien, un fuerte abrazo. Mara. ¿A Justita, un fuerte abrazo? A Mara, sí, bueno, Mara. A ver, Jonathan Haidt publicó recientemente un libro muy interesante que se llama La generación ansiosa. Es un libro que ha ido esbozando algunas ideas que están sobre la mesa del debate público, ¿no? No he acabado todo el libro, pero hay algunas ideas del libro que me gustaría compartirles que se vinculan un poco a lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que hubo una reconfiguración de la infancia a lo largo de estos, ¿qué te gusta? Últimos 30 años, aunque él lo sitúa prácticamente en el año 2009, del 2009 al 2016 más o menos, y él dice que hubo un cambio drástico en la infancia y cómo interactuó, cómo se hacían las interacciones, ¿no? Que pasaron del juego libre a sustituir interacciones cara a cara, a sustituirlas por tabletas, ¿no? O sea, por smartphones y por redes sociales. Es decir, todo esto que a nosotros nos tocó de convivencia, de salir a jugar fútbol y jugar a las escondidas y todas esas cosas, bueno, la generación que él sitúa del 2000 para acá, bueno, 2010 al 2015 o 2009, 2016, no recuerdo bien la fecha, aunque yo me iría un poco más atrás, ¿no? O sea, yo sí retrocedería un poco más, pero bueno, eso transformó drásticamente la forma de aprender de los niños, ¿no? Entonces, ese periodo que él llama el periodo de la reconfiguración coincide enormemente con lo que tú mencionabas, ¿no? Octavio, con el tema de los índices de ansiedad, que también mencionó Irving, que ya no leen un libro completo, o sea, les cuesta, se les dificulta enormemente, o sea, les dejas un libro, ya no estoy hablando un libro de
400 cuartillas, no, estoy hablando de un libro así como Las batallas en el desierto, ¿no? De José Emilio Pacheco, que son libros muy breves, son unas pequeñas novelitas, bueno, eso, porque les cuesta trabajo avanzar, porque la retención se les complica, porque muchos de ellos tienen cuadros depresivos, porque muchos de ellos tienen temas de suicidio persistente, y entonces todo eso va mermando su comportamiento en función de la hipótesis que plantea Jonathan Haidt, que insisto, no es de él solamente, hay muchos otros teóricos que han abordado el tema de los smartphones y de las tabletas y demás. Entonces, cuando se da el declive del juego libre, ¿no? En donde se va perdiendo esta oportunidad de los jóvenes, de los niños, de estar saliendo a convivir con otros amigos sin el tema de la supervisión debido a temores parentales de la seguridad, porque pues ahora ya los pones a jugar y estás ahí presente de, híjole, es que no se va a caer, es que no sé, y yo recuerdo, y seguramente ustedes también, que nosotros jugábamos libremente y te cortabas la rodilla, te lesionabas, te caías de algún lugar y bueno, seguías adelante, ¿no? Entonces, esta parte de ponerle pues supervisores permanentes a los infantes, pues también puede tener sus riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego es esencial para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo de la convivencia, para la gestión de riesgos sobre todo, y para el tema de la cooperación entre los colegas con los que estás conviviendo. Y cuando tú le quitas eso, cuando le quitas todas esas experiencias, entonces los dejas pues al vacío, poco preparados para enfrentar los desafíos venideros. Y cuando tú desarrollas la infancia con base en los smartphones, con base en las tabletas, pues estás dotándolos no de que conozcan al mundo, sino de que caigan en en la captura de esto que mencionaste en un principio, que es el asunto de los algoritmos, Octavio, ¿no? Estos algoritmos, hay un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, ahorita recuerdo el nombre del libro, pero habla un poco sobre la tiranía de los algoritmos, ¿no? O sea, cómo estos algoritmos van personalizando la información que consumimos, ¿no? Van moldeando y sobre tus búsquedas, pues se basa todo, ¿no? O sea, tú construyes el algoritmo en función de tus propias búsquedas. Y eso de cierta manera, no digo que sea lo único, porque como dice y coincido con Irving, estos temas de convivencia y de humanidad han estado presentes desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero lo que puede pasar es que se puede polarizar más la sociedad y justo afecta lo que llamamos la deliberación democrática o la democracia, que finalmente la democracia pues también es una forma de ficción, ¿no? O sea, construimos una ficción con el tema de la democracia porque los humanos construimos ficciones para todo, ¿no? O sea, un gran número de extraños puede cooperar con éxito extraordinario en mitos comunes, en ideas colectivas, pues siempre y cuando les sean funcionales. La democracia es un mito, es una ficción, pero ha funcionado, pues es la ficción que nos ha funcionado, porque finalmente es un sistema de normas, de valores entendidos que se fundamentan en la creencia de un orden o de algo, y los humanos van en función de ello. ¿Cómo alimentamos ese mito? Pues lo alimentamos con pues, ¿qué es la democracia? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es funcional? ¿Cómo nos beneficia o nos puede beneficiar respecto a otros sistemas políticos, etcétera? Bueno, ese es ahí donde ya la profundidad se va perdiendo. O sea, debería haber mayor profundidad porque pues, tienes unos recursos tecnológicos que te ayudarían a eso, que te ayudarían a profundizar. Sin embargo, no está ocurriendo de esa manera porque se queda en un plano de la superficie, pero en algo que sí coincido en varios
puntos con Irving, pero en algo que sí coincido es que esto viene de tiempo atrás de la historia. Él ponía el caso de los monjes copistas medievales, ¿no? Que están ahí haciendo la transcripción literal de los libros antiguos del que tú quieras, Aristóteles o hasta la Biblia, y están haciendo la transcripción, que muchos de ellos ni siquiera sabían leer, solo transcribían los caracteres y hacían esas transcripciones y no tenían conocimiento de lo que estaban transcribiendo porque eran copistas, copiaban, ¿no? O sea, tú puedes copiar del ruso a un libro del ruso sin problema y no entiendes ni un carajo, pues, vaya. Entonces, esto no contribuyó en absoluto al avance de la humanidad, ¿no? Me refiero a, pues no todos tenían acceso al saber, al conocimiento, y ya más adelante con el Renacimiento y con la Ilustración tampoco, o sea, no era algo que fuera propio de las sociedades, fue propio de la burguesía que dio el paso a las reformas subsecuentes, pero no propiamente del pueblo bueno y sabio, ¿no? Y menos la Revolución Francesa. Entonces, creo que hay también alrededor de la lectura muchos mitos, pero también es cierto que la sociedad, pues desde tiempo atrás, no ha profundizado en los temas que realmente debería estar profundizando y entendiendo, porque en el fondo tal vez le vale madres, o sea, porque en el fondo tal vez a muchos no les importa, pues estamos bien, no pasa nada, pues, la vida fluye, pues no me pasó a mí, no me afecta realmente. Entonces, creo que hay un tema importante que podríamos reflexionar aparte de la sociedad que no se ha transformado, porque pues sí, podemos decir, se ha transformado tecnológicamente, sí ha habido avances, pero en esencia sigue hay una base permanente, ¿no? De incentivos muy humanos que no se van a mover, ¿no? Que la tecnología puede ayudar a visibilizarlos mejor, incluso a potencializarlos más, incentivos buenos y malos, digamos, para arrancar, es cuanto. A ver, es que no sé, mi querido Fer, no sé, mi querido Irving, ustedes, yo creo que aquí los tres coincidimos en que una parte medular de la vida se basa en incentivos. La verdad es que el castigo pocas veces genera una reacción en el ser humano, más bien es la economía y todo lo que estamos acostumbrados a vivir en el día a día es una cuestión de incentivos. Y en ese sentido, yo no sé, si el incentivo al consumo de contenidos cortos, y voy a ser muy enfático en este asunto, porque mucha de nuestra audiencia dice, a ver, es que eso a mí no me aplica. Yo puedo ver un podcast de, ¿cómo se llama? De Macario Statino o de Don Ángel Verdugo, y son largos como la Cuaresma también, ¿no? Nuestros programas no son particularmente pequeños muchas veces y nos podemos quedar hasta presencialmente nosotros tres, con un par de amigos más, hasta altas horas de la madrugada, platicando sobre cualquier cantidad de temas, ¿no? Podemos empezar con política, ir a la música y regresar a la política en 12 horas seguidas, maratónicas, pero los jóvenes, no están haciendo eso ya. Y el problema es que hemos sido muy enfáticos en estos programas en que lo que requiere México y lo que requiere quizá la humanidad es sentido crítico, tener un pensamiento crítico. Y eso no se está, no, la estructura de lo que lidiamos todos los días en la vida digital no nos está permitiendo generar ese tipo de ciudadanos. Irving lo dijo de una forma muy importante. A ver, no te preocupes, Octavio. Esa gente que le vale madre la vida, ha estado desde los fenicios, cabrón, ¿no? Es el grueso de la población, ¿no? Pero hay una apuesta. Por ejemplo, ayer quería hacer un poco la tarea para estos programas. Estuve leyendo a Pinker, la parte del libro que me gusta mucho de la defensa de la ilustración. Y decía, a ver, si hacemos un análisis de las democracias, hace 200 años, solo el 2% de la población tenía democracia.
Empezando el siglo pasado, para 1915, 1920, no llegamos ni a 25% de la población. Para finales del siglo pasado, para 2000 y piquito, estábamos sobre el 60% de la población que vivía en países democráticos. Y eso no implica vivir en un país democrático, y lo quiero ir concatenando con el tema de la reforma electoral. No quiere decir que vivas en democracia, ¿no? Ahí está la República Democrática Alemana, que pues era la parte dura del socialismo, ¿no? Ahí está la República Popular Democrática de Corea, que es una chingada cárcel. O sea, el que le agregas la palabra democrático a algo no lo hace democrático. El que quieras meterle sistemas de elección tampoco lo hace democrático. Ahí está la reforma judicial que acabamos de vivir. Porque lo que requiere el mundo es que para que la democracia funcione haya una cultura cívica, y para que haya una cultura cívica tiene que haber pensamiento crítico. Y si nos vamos a eso, pues básicamente nunca ha habido democracia en ninguna parte del planeta, en ningún proceso de la historia. De ahí que también coincidimos los tres que estamos aquí. La pinche democracia es un show, ¿no? Pero, a ver, dale, Irving, dale. Tengo mis dudas, o sea, a ver, dale. A ver, vamos entendiendo qué es la democracia. La democracia no es pensamiento crítico. La democracia no es... pero lo necesita. Pero no. La democracia es equilibrio de poderes, punto. O sea, contrapesos. La esencia de la democracia está en que nadie debe tener más poder que los demás, y que el poder no debe recaer en los individuos o en las familias o en los clanes, sino en las instituciones. Eso es la normalidad democrática. Ahora, eso plenamente nadie lo tiene. O sea, no creo que exista un solo país que realmente lo tenga. Ya hay 30, 35 países que van muy bien encaminados con eso, otros más, bastantes más, que van empezando a agarrarle el modo, y de ahí esta estadística que te menciona Pinker. Pero fíjate qué interesante, o sea, como de todas maneras, independientemente de los dimes y diretes o los pros y contras que podamos ver en la evolución de los sistemas democráticos que hay en el mundo, lo interesante es cómo de todas maneras cada vez más hay más gente viviendo bajo modelos que ya tienden hacia la democracia. E insisto, pese a que la humanidad está llena de babosos, o sea que en ese sentido no está cambiando nada más está cambiando el estilo de ser estúpido. Y de todas maneras se mueve hacia la democracia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que necesitas, perdón, voy a ser terriblemente despectivo en lo que voy a decir. Lo que necesitas no es gente con pensamiento crítico. Necesitas gente que tenga un buen nivel de ingresos, que le ponga gasolina al coche, que se compre ropa, que pague sus servicios de streaming para ver películas en la tarde, y se compre palomitas y refrescos y cervezas y salga al bar 1 o 2 veces a la semana, o se vaya al boliche, o se tome vacaciones, o se compre un buen coche, o se compre buenos relojes. O sea, necesitas gente que gaste dinero. La base de todo es el dinero, o sea, es la economía, es una economía sólida, una economía activa. Y lo que se necesita para ello no es gente crítica, es gente consumista. Punto, tan. Y para eso nos pintamos solos. Para eso estamos perfectos. Ok, que consumimos en pura pendejada, muchas veces sí, es cierto. Pero pues sí, gracias a que consumimos en pura tontería, se generan empleos en un montón de cadenas de producción y de suministro. O sea, lo vimos en la pandemia. Sí, está la poesía de Facebook, ¿no? O sea, ahora que estamos encerrados y comprando nada más lo que realmente necesitamos, nos damos cuenta de cuántas cosas no nos hacen falta. Sí, güey, pero 200 millones de personas se quedaron sin trabajo durante un ratito. O sea, dependemos de esa cuestión consumista. Ahora bien, de manera natural, esto es lento, y por eso justo, o sea, los que sí nos hemos preocupado por desarrollar el sentido crítico, el pensamiento crítico, lo vemos, pero tomamos nada más la fotografía del momento y pues nos desesperamos, porque decimos bola de tarados, bola de tontos, y aparte van a quedar más mensos, más lelos todavía con la tablet, con el celular, etcétera. Pero a ver, a la larga, si vemos la película, no la fotografía, lo que estamos viendo es que de manera natural van sobreviviendo los esquemas más eficientes.
O sea, de pronto nos espantamos porque un modelo como el que estamos teniendo puede ser fácilmente utilizado para adoctrinar gente, por ejemplo, en el islamismo extremista o en el socialismo. Es con lo que estamos lidiando todo el tiempo, ¿no? Y por eso pueden llegar gobiernos como el de Maduro o como el de los ayatolas en Irán y todo eso. Pero a ver, a la hora de la hora, ¿qué le está pasando al gobierno de Maduro ahorita? Está colapsando porque no es eficiente. ¿Qué le está pasando a los ayatolas? Están colapsando porque no es eficiente. ¿Y están colapsando ante gobiernos con sentido crítico? No, creo que no. Están colapsando ante un gobierno que, de hecho, un gobierno y un país que no tienen gran cosa de sentido crítico, porcentualmente hablando, pero que tienen un mercado enorme y que por lo tanto tiene un poder económico enorme, que son los Estados Unidos. El sentido crítico. ¿Cuál ha sido el continente que más atención le ha puesto a ese tema? De la razón ilustrada y, todo, y el pensamiento crítico y la conciencia de clase y todas esas mamadas. Europa. ¿Y cómo está Europa? Está colapsando también. Su pinche modelo socialdemócrata. Que sí, está cargado de ficciones, está cargado de discursos, está cargado de conciencia de que hay que ayudar a los más pobres y bla, bla, bla. Y no funciona. Entonces, a ver, es que a veces se nos olvida, repito, a veces se nos olvida que somos simios. O sea, los chimpancés y los orangutanes han sobrevivido hasta este momento de la historia, pese a los millones de años de evolución de los primates, sin tener sentido crítico. Entonces, Fer lo dijo muy bien, son nuestras ficciones. Y de pronto no nada más nos enamoramos de la tablet, también nos enamoramos de las ficciones. Y pueden ser tan corrosivas como la tecnología. Entonces, sí hay que ir ubicando que lamentablemente, o sea, bueno, uno dice lamentablemente pues porque todo el tiempo que nos ha tomado estudiar y quemarnos las pestañas y estar ahí aprendiendo y intentándole encontrar la cuadratura al círculo, bueno, también al circo, ¿no? Intentando encontrarle la cuadratura al círculo y sobre todo cuando tenemos ya 5 años haciendo programas de análisis y en general todo lo que vamos advirtiendo se va dando, que uno dice, oye, lo estamos haciendo bien, o sea, le hemos echado ganitas y nos está funcionando. Y obviamente, pues, desde esa perspectiva, ves a toda esa gente babosa que pulula en el mundo, pues claro que uno se decepciona, uno se frustra, uno se desespera. Pero a ver, la verdad, la realidad es que no se necesita que tengan pensamiento crítico, se necesita que consuman. Esa es la realidad. Y el sistema democrático, si tiene que tener éxito, tiene que dirigirse hacia allá. A ver, acabas de decir, cerraste este bloque argumentativo con el mismo concepto con el que lo abriste, que es, se requiere una sociedad de consumo. Y en eso nosotros coincidimos al 100%. O sea, si una democracia debe defender algo, si un gobierno, un Estado o una sociedad debe defender algo por sobre todas las cosas, es el libre mercado. Y el capitalismo, sin duda. Y además el capitalismo no como un fin, sino a lo mejor como lo más eficiente que hemos encontrado para que los intercambios libres se den. Porque si alguien llega y dice, ahora no se llama capitalismo porque tiene estas 3, 4 cosas nuevas, no sé qué le puedan agregar después de 200 años, de 700, 800 años de darle un seguimiento a las sociedades de mercados abiertos y funcionales. Pues yo no sé que le puedan agregar algo. Yo creo que el capitalismo durante todavía algún tiempo importante de la historia va a seguir siendo un modelo a defender, el capitalismo en tanto al cuidado del libre mercado. Y luego no me vengan con que ciertas cosas no son verdadero capitalismo. Esa será una discusión de otro programa y pónganse a cultivarse si iban a poner algo en los mensajes. Pero yo creo que el tema de fondo de lo que acabas de decir, Irving, sí tiene que ir concatenado con lo cultural. Y pongo el caso. ¿Durante cuántas décadas pudimos observar una sociedad, por ejemplo, norteamericana, que mientras pudiera tener un acceso al consumo de ciertos bienes o servicios, de todos los bienes y servicios que estuvieran dispuestos en el mercado y a transaccionar libremente,
Básicamente les valía madre quién los gobernara. Desde sus condados, sus alcaldes, sus gobernadores, del presidente ni hablamos, ¿no? Hay una generación completa de norteamericanos que piensan que España es México y no ubican que hay otros continentes en el universo, del planeta. Viven pensando que su realidad en Estados Unidos es la única. ¿Por qué? Porque es una forma de vida que les permite el consumo, como bien lo señalas. Y si ese consumo se da, vale madre la democracia, vale madre quien te gobierne. Pero cuando el gringo empezó a descuidar la cosa pública porque estaba contento con su forma de vida, entonces llegaron los gandallas. ¿Qué fue lo que dijiste? Es el riesgo constante de que llegue el Islam fundamentalista, y que llegue los comunistas, ¿no? Porque además, bueno, pues quien quiera profesar cierta religión nos vale gorro a todos, pero si sus fundamentalismos nos los quieren imponer y más por la violencia, eso no cabe en ningún lugar. Eh, pero, pero el riesgo, mi querido Irving, que yo veo frente a lo que acabas de decir, es que si el sujeto no tiene un pensamiento crítico que vaya de la mano con su saciedad y con su legítimo derecho de consumo, eh, tienes una sociedad que va a correr siempre un riesgo. Y fíjate que leyendo a Pinker, hacía mucha referencia a Samuel Huntington. Con este tema de las olas de democratización, y me acordé de muchas lecturas que tuve de Samuel, puntualmente de las olas de democratización. Decía como pues la primera parece que todo va a toda madre, la segunda es un retroceso, el tercero parece que vas a regresar al buen camino. Incluso hablaba ya al final Samuel, pues todavía se quedó en el punto de la primavera árabe, que también hemos cuestionado mucho en estos programas, pero parecería que es un ciclo, como los ciclos platónicos del poder, ¿no? O sea, tarde o temprano vas a llegar a un nivel de sociedad con una satisfacción en el consumo, donde dice, pues me vale gorro el gobierno, me vale gorro quien mande, me vale gorro la vida pública, porque mi nivel de consumo está toda madre, y voy a regresar a que llegue el tirano y nos rompa la madre a todos, como nos está pasando en este país. Parecería que íbamos en el sentido correcto, la gente se dejó de preocupar por mantener esas libertades salvaguardadas, llegaron los pinches socialistoides a romperle la madre a todo. O sea, ese es el nivel. Y el punto es que lo digital no permite que el pensamiento crítico se desarrolle. Ahorita, antes de Fer, me recuerdas que, porque bueno, es el turno de Fer, pero me recuerdas que te conteste ese punto, tanto respecto a Estados Unidos como a México. Te recuerdo que me contestes ese punto, mi querido Irving. Dale, Fer. A ver, vamos con algunos asuntos, Octavio. Interesante lo de Pinker. Me gustaría como irme a la parte de la democracia, ¿no? Lo que tú pusiste sobre la mesa. Siempre traigo a colación este ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo que creo que escuchamos tú y yo en una conferencia en Caminos de la Libertad. ¿A quién le preocupan las elecciones en Suiza? ¿No? O sea, a nadie, ¿no? O sea, porque las elecciones son un mero trámite, ¿no? Porque están muy bien constituidas sus a Sarmiento se lo escuchamos. A Sarmiento. Sí. Creo que fue Sarmiento o fue el que estaba al lado de Sarmiento, no me acuerdo. No me acuerdo, ¿no? Pero bueno. Y era muy interesante porque en los países que tienen instituciones sólidas, pues este tipo de elecciones se vuelven mero trámite, así deberían ser. Sin embargo, en América Latina siempre es la preocupación constante de ¿y ahora qué va a pasar? Y los que lleguen van a respetar los acuerdos establecidos, van a respetar el orden institucional, ¿no? Y qué es lo que va a terminar por ocurrir. Y bueno, y cuando te das cuenta también de los resultados del nivel de abstencionismo que te dan para que ganara realmente un personaje diferente, es decir, con lo que tienes de abstencionismo podías constituir un partido. Finalmente, las personas que por lo regular
terminan por no votar, a veces son las personas que tienen el sentido más crítico y claudican al ejercicio de la votación, por muchas razones, ¿no? La democracia es una invención, es un mito fantástico, es algo que nos ha pues permitido funcionar, pero pues antes estaban las monarquías, ¿no? Y no todas las monarquías fueron terribles. A ver, la monarquía de Luis XIV comparado con Morena, ¿qué prefieres? ¿La democracia morenista o la monarquía de Luis XIV? ¿No? ¿O qué prefieres? ¿La monarquía de Carlos V o la monarquía de Jehová? O sea, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que se acomoda mejor a la ficción? ¿No? Desde luego que la democracia como sistema tiene enormes fallas, ¿no? Hay quienes dicen que no es el sistema ideal de organización política, ¿no? O sea, estoy pensando específicamente en Hans Hermann Hoppe, en el libro de La democracia, el Dios que fracasó. Pero Hoppe es muy crítico. Hay otros que dicen, no, a ver, tranquilo, o sea, la democracia es un sistema que es perfeccionable, que no es el mejor sistema, pero es mejor que las monarquías. Bueno, pues habría que ver, ¿no? Porque como lo planteamos, pues la monarquía de Carlos V o la monarquía de Luis XIV es 1000 veces superior a la democracia de Maduro o a la democracia de Morena, ¿no? Entonces, es como apuntalamos la ficción. Es más, había monarcas que tenían mayores incentivos para preservar su permanencia y el capital a largo plazo, es decir, tenían más cuidado con las finanzas públicas porque eran monarquías familiares, ¿no? Entonces, las monarquías europeas históricas, pues tenían monarquías, eran familias las que estaban a largo plazo, y entonces tenían que tener una gestión del Estado muy escrupulosa, porque era una propiedad familiar, entonces no podían dilapidar el recurso, y tenían que ser muy equilibrados en las finanzas, ¿no? Tenían políticas fiscales muchísimo más prudentes que cualquiera de las que hemos venido viendo en los últimos años, ¿no? Y tenían una menor intervención estatal comparado con ciertas democracias modernas. Y tú ves las democracias modernas que está, a ver, ve la Argentina kirchnerista, por el amor de Dios, ¿no? Y tú contrastas esto y lo contrastas con los Habsburgo y dices, caray, o sea, sí hay una diferencia completamente abismal, porque mientras unos evitaban agotar los recursos de las arcas del Estado y que beneficiaban a una monarquía hereditaria, otros dilapidaron esos recursos y lo hacían ver como si fueran los monarcas antiguos, pero los monarcas antiguos se cuidaban, algunos, estoy hablando de algunos casos en concreto, se cuidaban mucho de la preservación de su propia herencia familiar, ¿no? O sea, el legado subsecuente. Bien, no con esto estoy diciendo que tenemos que regresar a una monarquía, ¿no? Estoy diciendo que las monarquías probablemente se les ha ensuciado mucho y no eran tan malas como lo hicieron ver ciertos ilustrados, incluido, no sé, el libro que, no sé si el libro que hablas de Pinker, en defensa de la ilustración, habla de este tema, pero lo que sí es que algo que menciona Irving, que es importante, que es esta capacidad del ingreso, de tener una propiedad, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? La propiedad privada, las interacciones voluntarias que nosotros podemos tener libremente, porque las elegimos voluntariamente, elegimos con quién intercambiar bienes y servicios, elegimos intercambiar recursos y elegimos incluso a quién apoyar y a quién no apoyar, ¿no? O sea, amigos, conocidos, familiares, ¿no? Ese orden social que surge también de tus propios intereses, pues es lo que se tiene que defender, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la democracia últimamente? Centralizar el poder. Justo lo que decía Irving era la descentralización del poder, pero lo que estamos viendo es que las democracias
están centralizando el poder y están obligando a una redistribución forzada de tus recursos, de tu ingreso, y eso, por donde quieras verle, socava cualquier libertad individual y socava la eficiencia económica, y es finalmente lo que estamos viendo, ¿no? ¿Ves el resultado de la pobreza que acaba de sacar el INEGI, ¿no? Y ahí las cifras de pronto están haciendo como un malabar para no meter el tema de las transferencias, ¿no? A eso es a lo que voy, pero esas transferencias vienen de tus propios recursos. Entonces la democracia alimenta la ilusión de una soberanía popular, que es en la que se han montado ellos, ¿no? Ya es que el pueblo me eligió, yo soy la ministra del pueblo, pero en realidad son decisiones manipuladas por una élite, por la nueva élite gobernante, por políticas dirigidas por burócratas que no tienen ni la menor idea de cómo funciona el mundo real, y unos votantes que pues están completamente desorientados, ¿no? Y que no tienen realmente en el fondo una incidencia concreta en la toma de decisiones, ¿no? O sea, la ilusión es que tú vas a votar y vas a poder decidir. No mames, no vas a poder decidir nada, ¿no? O sea, lo único que vas a decidir es tu voto, y ya de ahí en fuera te van a pelucear un día sí y el otro también, ¿no? Entonces, esta mentalidad de dependencia a un sistema político, pero sobre todo a un sistema político que representan unas élites, pues va erosionando los valores tradicionales. ¿Cuáles son los valores tradicionales? A ver, aquí, la responsabilidad individual, el trabajo y el ahorro. No hay más. ¿Okay? Y eso es justamente lo que ha venido mermando la democracia, ¿no? Y también todo lo que hemos reflexionado en torno a la lectura, al trabajo, al pensamiento crítico, pero básicamente eso, ¿no? Lo que le están haciendo a la gente es quitarle la responsabilidad individual, porque en el momento en que surja un candidato y les diga, yo no te voy a dar nada, yo lo único que te voy a dar es responsabilidades. ¿Le atoras a mi proyecto? Ay, no, pero ¿qué me vas a dar? ¿No vas a cambiar? ¿No vas a generar el Instituto Nacional de la Mujer? ¿No vas a generar el Instituto de Educación y Cultura para las Artes? No voy a crear. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Vamos a quitar algunas cosas, pero yo te voy a dar responsabilidades, mijo, porque en esta democracia todos le tenemos que atorar. Dime quién va a votar por eso. Nadie, ¿no? Y yo no estoy diciendo que se claudique en algunas áreas que tienen que ver con seguridad, con justicia en concreto, que son dos áreas importantes. Pero en el tema de la democracia, en donde le quitas la responsabilidad al individuo, esa democracia ya, ahí está. La democracia que da responsabilidad, pues esa ya se acabó, ¿no? Esa ya, creo que no sé si existió en algún momento, pero la democracia que quiere proteger al individuo, yo te voy a dar, y mira, te voy a llevar por aquí, por allá, y vamos a generar una política pública bien bonita que te protege y te garantice, y se queda nada más en la ley, pero se queda ahí volando, porque cuando se aplica se dan cuenta que hay tantas legislaciones y tantos subterfugios legales para evadir la ley anterior, que termina siendo un chiste, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que escuché pues creo que a Basabe, Agustín Basabe, en una conferencia, no me acuerdo en dónde, que decía, a ver, un problema que tenemos es nuestra excesiva hiperregulación, ¿no? Tenemos una hiperregulación para todo lo queremos regular. O sea, ¿por qué no hacemos leyes muy concretitas y las seguimos y ya? Legislación de principios, ¿no, mi querido Fer? En lugar de temas una legislación casuística, una legislación de principios. Oigan, vamos a hacer el corte de nuestros amigos de WOW MX que nos piden la producción allá, ya saben, programas de entre 52 minutos y 60. Estamos en un muy buen tiempo. Saludos a toda la producción y a los amigos de WOW, que haremos una retransmisión hoy mismo jueves más tarde. Les recordamos que si quieren escuchar los comentarios que todavía ya está afilando mi querido Irving con el tema de México y Estados Unidos, pues tienen que venir a mi canal. También suspendemos la transmisión de Alterno 180 después de este breve corte, queridos amigos.